Capítulo 336. Seimei, se está haciendo tarde, no deberíamos regresar. Justo cuando Seimei estaba pensando en su próxima transformación física y cuánto podría aumentar su velocidad de recuperación de chakra después de mejorar el atributo físico, la voz de Uchiha Tetsuka llegó de repente. Seimei se despertó sobresaltado, miró hacia arriba y vio que el sol poniente en el cielo estaba a punto de caer por debajo del nivel del mar, así que dejó de pensar en ello, se puso de pie y dijo, «Vamos». Mientras hablaba, cerró el panel de competencia. Uchiha Tetsuka también respondió. Luego, los dos pisaron el agua del mar y corrieron juntos hacia la base avanzada. En el camino, Uchiha Tetsuka todavía estaba hablando sobre el combate anterior, pidiéndole consejos sobre habilidades relacionadas. Sin mencionar nada más, esta actitud por sí sola hizo que Seimei estuviera dispuesto a brindarle orientación. Por supuesto, también es una situación en la que todos ganan. Si quiere acumular rápidamente la competencia de la técnica de la espada ilusoria y la técnica de la espada destello y mejorar sus niveles, además de luchar con los ninja de la niebla, necesita practicar constantemente. Y practicando solo, ¿cómo puede la competencia acumulada ser tan rápida como entrenando con otros? Aunque la fuerza de Uchiha Tetsuka es promedio, con la existencia del Sharingan, apenas puede actuar como su oponente. Debido a esto, Seimei guiaría incansablemente su cultivo. De lo contrario, incluso si el apellido de la otra parte fuera Uchiha, no perdería este tiempo. Seimei, en la tercera batalla, me apuñalaste por un costado. Vi claramente a través del Sharingan que fue solo una finta, ¿por qué se volvió real después? Eso es porque. En la brisa del mar. Las voces de los dos conversando se oían de forma intermitente. En esta pregunta y respuesta, los dos regresaron a la base avanzada. Después de despedirse, Seimei regresó a su residencia, ese pequeño y sencillo patio. En cuanto entró, Seimei abrió su Sharingan con naturalidad y examinó el patio y la casa. Tras confirmar que nadie había entrado, sintió un profundo alivio. No es que sea sensible, sino que tiene cuidado de navegar durante 10.000 años. Ahora, su fama está creciendo. En el mercado negro, la recompensa por él ha aumentado a 32 millones de ryō, solo 3 millones de ryō menos que la que Asuma ofreciera más tarde. No sé si el mercado negro descubrió que la espada Kusanagi del líder de la aldea ninja Takumi cayó en sus manos, y entendió que él era quien la interceptó, por lo que aumentó la recompensa él mismo, o por orden de la aldea Kirigakure. En resumen, su recompensa ahora es muy alta y hay muchas personas que quieren su vida, por lo que debe tener cuidado. De vuelta a la casa. Después de que Seimei se lavó un poco y llenó su estómago con algo de comida, comenzó a aprovechar el tiempo para realizar la técnica de la palma inmortal para fortalecer su cuerpo. Por supuesto que practicaría esta técnica durante el día. Pero la técnica de la palma inmortal requiere tiempo para fortalecer el cuerpo. El plan de 240 veces al día no se puede completar en absoluto durante el día. Por lo tanto, tiene que trabajar horas extras por la noche. Además, las veces que la técnica Jinxin no se completó durante el día, también debe realizarse durante la noche. Así que todas las noches tiene que practicar casi hasta muy tarde. Hoy no es una excepción. El tiempo pasaba cada minuto y cada segundo. Pronto, era medianoche. Después de realizar la última técnica Jinxin, Seimei dejó escapar un largo suspiro de alivio y luego se durmió sin pensar. Sin embargo, justo cuando estaba durmiendo profundamente, de repente alguien llamó a la puerta. Don y en un instante, Seimei abrió los ojos. Aunque aún se notaba un poco de cansancio entre sus cejas, la luz divina en sus ojos brillaba con fuerza. Seimei miró por la ventana, todavía había un cielo estrellado. Obviamente no había pasado mucho tiempo desde que se quedó dormido. El golpe en la puerta sonó de nuevo, el ritmo un poco más urgente que antes. Con solo oír el golpe en la puerta, Seimei pudo notar que la persona afuera de la puerta debía estar muy ansiosa. Este pensamiento pasó por su mente, Seimei no pensó más, extendió la mano para agarrar la ropa que estaba a su lado, se la puso rápidamente, luego recogió la espada Kusanagi de la mesa y llegó al patio. Finalmente, antes de que llamaran a la puerta del patio por tercera vez, abrió la puerta del patio. Chirrido se escuchó el sonido de la madera frotando. Seimei abrió la puerta del patio y miró hacia afuera, y vio a un ninja de Konoha parado afuera de la puerta, con un toque de ansiedad en su rostro. Su mirada recorrió el rostro de la otra persona y Seimei reconoció su identidad. Era un mensajero Chunin junto a Uchiha Jonin a cargo de la base. Jonin Seimei.
Al ver salir a Seimei, este Chunin de Konoha lo saludó de inmediato. MMM. Seimei asintió, sin decir tonterías, y preguntó directamente, ¿hay algo malo en venir a verme tan tarde? Este Chunin de Konoha no se sorprendió de que Seimei adivinara que algo había sucedido. Después de todo, llegó tan tarde que no podía estar de brazos cruzados, ¿verdad? Salvo emergencias, no hay otra opción. Se calmó un poco y luego respondió rápidamente. Así es, no hace mucho, el puesto de mando fronterizo envió noticias de que Kirigakure lanzó un ataque a la línea de defensa del norte hace una hora, y la batalla fue bastante feroz. ¿Línea de defensa del norte de nuevo? Seimei murmuró después de escuchar esto. Si recordaba correctamente, hace un mes, las tropas de Kirigakure que les tendieron una emboscada atravesaron la línea de defensa del norte. En esa ocasión fue básicamente seguro que Danzo ordenó a sus subordinados que acechaban en la línea de defensa del norte que cooperaran. ¿Y qué pasa esta vez? ¿Se trata de otra conspiración de Danzo? ¿O la aldea de Kirigakure aprovechó el peligro oculto que dejó la cooperación deliberada la última vez? Por un tiempo, Seimei no pudo descubrir los trucos. Pero hay algo que hay que aclarar y es por qué la otra parte se atrevió a hacer esto. Ya sabes, el propósito de que Konoha establezca su base avanzada es evitar que Kirigakure empuje las llamas de la guerra al territorio del País del Fuego. Mientras esta base avanzada no caiga, no importa cuál de las tres líneas de defensa en la frontera del País del Fuego Kirigakure ataque, eventualmente enfrentarán un ataque por detrás de ellas. Seimei no creía que Kirigakure no pudiera ver esto, pero lo hicieron de todos modos, y parecía que no era una pelea pequeña. Sumado al hecho de que no han descubierto ningún pequeño movimiento de Kirigakure durante las patrullas en el último período de tiempo, el otro grupo debe haberse desviado mucho. De esta manera, ambos se superpusieron y la otra parte obviamente vino preparada. Esto dejó a Seimei aún más confundido. ¿Jonin Seimei? Justo cuando Seimei estaba perdido en sus pensamientos, el Chunin de Konoha frente a él gritó. ¡Oh! Seimei volvió en sí y dijo, continúa. Sin embargo, al oír esto, el Chunin de Konoha simplemente negó con la cabeza y dijo, eso es todo lo que sé. El capitán me pidió que los convocara a una reunión. Si tienen alguna pregunta, pueden preguntarle al capitán. ¿Es eso así? Seimei asintió y dijo, está bien, vámonos. Mientras hablaba, cerró la puerta del patio y luego se apresuró a ir a la sala de reuniones junto con la otra parte. Al mismo tiempo, varios Jonin despertaron repentinamente, como Seimei. Tras comprender a grandes rasgos los entresijos del asunto, corrieron de inmediato a la sala de reuniones. De esta manera, cuando Seimei llegó, mucha gente ya se había reunido aquí. Capítulo 337. Base. En la sala de conferencias. Seimei estaba sentado junto a la mesa, con los ojos ligeramente cerrados, aparentemente descansando, pero sus oídos ya estaban atentos, escuchando atentamente las conversaciones de las personas que lo rodeaban. Sin embargo, para su decepción, estas personas tampoco conocían información más detallada. Justo cuando Seimei estaba moviendo la cabeza en secreto, un Uchiha Jonin entró en la sala de reuniones. La persona que llegó no era otra que el comandante en jefe de la base, Uchiha Wakao. Como siempre, se mostró vigoroso y decidido, sin rodeos. Tras entrar, se sentó directamente en el primer asiento y comenzó a describir la situación actual. En general fue similar a lo que dijo el Chunin de Konoha, pero con algunos detalles más. Y fueron estos detalles los que hicieron que Seimei confirmara que las acciones de Kirigakure esta vez definitivamente no fueron una pelea pequeña. Él podía verlo, y también el comando fronterizo. Por lo tanto, Nara Shikamitsu no se atrevió a trasladar ninjas de las líneas de defensa central y sur en gran escala, por miedo a caer en el truco de Kirigakure de desviar al tigre de la montaña. Sin embargo, la línea de defensa del norte no puede quedar desprotegida. Entonces, la presión llegó a ellos, y el cuartel general les pidió que enviaran inmediatamente a algunas personas para rodear a las tropas de ataque sorpresa de Kirigakure desde la retaguardia. Al oír esta orden, un Jonin especial del clan Nara exclamó de inmediato, ¿transferir gente de nosotros? ¿Y si ese es el propósito del enemigo? Todos quedaron desconcertados al escuchar esto y luego mostraron expresiones pensativas. De hecho, dado que el cuartel general está preocupado porque las líneas de defensa del centro y del sur sean desviadas del Tigre, por la misma razón, su lugar también puede ser el objetivo del enemigo. Incluso, en cierta medida, su ubicación es aún más importante. Jonin Nara tiene razón. El objetivo final del enemigo podría ser nuestra base. No olviden lo que ocurrió hace medio mes.
Este asunto debe discutirse a largo plazo. Después de un momento de silencio, un Jonin lo dijo. Al oír esto, otra persona repitió. De hecho, esto es posible. De hecho, tenemos que cuidarnos de ello. Con alguien tomando la iniciativa, todos comenzaron a expresar sus opiniones. Pronto, la sala de reuniones se volvió ruidosa. ¡Tranquilo! De repente se escuchó un fuerte grito. Uchiha Wakao miró a todos, y bajo su mirada, todos cerraron la boca. Solo entonces dijo Uchiha Wakao. El cuartel general también ha considerado las cosas que le preocupan, por lo que esta vez solo se nos pide que enviemos 100 personas para apoyar, y las tropas restantes estarán en alerta máxima para protegerse contra el ataque sorpresa de Kirigakure. ¿100 personas? Un Jonin de Konoha dudó. ¿Es suficiente? Según la información del cuartel general, hay entre 400 y 500 shinobi de Kiri atacando la línea de defensa del norte. ¿Podría esta cantidad bloquear su retirada? Al oír esto, Uchiha Wakao tosió levemente, miró a Seimei y dijo. Los soldados son más valiosos que caros. Seimei, el cuartel general te pidió específicamente que lideraras el equipo esta vez, ¿hay algún problema? Al escuchar las palabras de Uchiha Wakao, antes de que Seimei pudiera responder, alguien tomó la iniciativa y dijo. Si Jonin Seimei lidera el equipo, entonces no debería haber ningún problema. Así es, todos han visto el poder de combate de Jonin Seimei, y no es problema completar tal tarea, repitió otra persona. Al escuchar esto, Seimei los miró a ambos, una luz fría brilló en las profundidades de sus ojos. Aunque no le importa llevar a cabo tal tarea, no significa que le guste que le metan al fuego. Estas dos personas cantaron juntas, dando a entender que lamentaba no haber aceptado la tarea. No sabía si estos dos tipos simplemente estaban avivando las llamas o alguien los estaba instigando a sus espaldas, pero en cualquier caso, definitivamente no tenían buenas intenciones. Al mirar a los demás, la mayoría parecían no tener nada que ver consigo mismos y estaban colgados en alto. Esto hizo que Seimei realmente se diera cuenta de que el mundo al que vino es un mundo real, cada uno tiene sus propios pensamientos y el mundo no gira en torno a una sola persona. Todo tipo de pensamientos pasaron por su mente, Seimei miró a Uchiha Wakao y dijo. Puedo liderar el equipo, pero necesito algunas personas que me ayuden. Dijo Uchiha Wakao. Al ver esto, Seimei no fue cortés y ordenó directamente a 4 Jonin, incluidos los dos que cantaron juntos hace un momento. Capitán. Al ver que Seimei quería ir con él, los dos se levantaron rápidamente y estaban a punto de hablar. Sin embargo, acababan de decir 2 palabras cuando Uchiha Wakao levantó la mano para interrumpirlos. Acaba de oírle decirle a Seimei. No hay problema, los 4 irán contigo. Uchiha Wakao naturalmente vio que estas 2 personas apuntaban débilmente a Seimei, pero no le importó mucho. En su opinión, el genio de Uchiha debe experimentar altibajos, y un genio que crece en un invernadero no es un verdadero genio. Por eso no los detuvo cuando acaban de hablar. Pero, de la misma manera, si Seimei decide contraatacar, no les dará la cara. ¿Cómo puede Seimei, un ninja del clan Uchiha, ser intimidado a voluntad? Por lo tanto, los organizó directamente en el equipo de apoyo según los deseos de Seimei. El asunto quedó resuelto, Seimei no perdió más tiempo, después de tomar el pergamino de la misión, se despidió y se fue. La hora de salida se fijó para media hora más tarde, y él planeaba regresar y llevarse consigo todas las cosas que pudieran serle útiles. Aunque no hay evidencia, la intuición le dice a Seimei que este viaje no será demasiado fácil. Después de un rato, pasó media hora. Lado sur de la base avanzada. Zona del muelle. Seimei y otros 100 ninjas abordaron 2 barcos de pasajeros y luego se apresuraron a la línea de defensa del norte de la frontera de la Tierra del Fuego bajo la luz de las estrellas. Y no mucho después de que él se fuera, un tiburón salió del mar. Inmediatamente después, una figura emergió de la boca del tiburón. Llevaba una túnica negra y una máscara, y había 4 rayas en la máscara que parecían agua o niebla, que era el símbolo de la aldea Kirigakure. Obviamente, esta persona es un ninja Anbu de la aldea Kirigakure. Miró en la dirección en la que se iba Seimei, sacó un pergamino de sus brazos, rápidamente escribió unas líneas de texto cifrado, luego formó sellos con ambas manos y convocó nuevamente a un tiburón un poco más pequeño. Luego metió el pergamino que tenía en la mano en la boca del tiburón, le dio unas palmaditas en la cabeza y lo soltó. Después, este Anbu de Kirigakure observó durante un rato antes de volver a meterse en la boca del primer tiburón. Entonces, el tiburón saltó, luego se zambulló violentamente, salpicando olas, y finalmente desapareció en el mar.
En ese momento, Seimei no sabía que el paradero de su grupo había caído en los ojos de aquellos a quienes les importaba. Sin embargo, incluso si lo supiera, no le importaría demasiado. Porque en su opinión la posibilidad de sufrir accidentes en su viaje es tan alta como 90%. No hablemos de los problemas que los dos compañeros del barco, quienes desconocen si tienen problemas propios o reciben instrucciones de alguien a sus espaldas, podrían causar. Kirigakure no les permitirá llegar fácilmente a su destino. Porque no importa si el ataque de Kirigakure a la línea de defensa del norte esta vez es un ataque fingido o un ataque real, las 400 o 500 personas son reales. Una vez que se les permita llegar a su destino, lo que les espera será un ataque de pinza por delante y por detrás. En ese momento, esas 400 o 500 personas corrían el riesgo de ser exterminadas. Y una vez que todas estas personas estén muertas, incluso si Kirigakure tiene algún plan y tiene éxito al final, puede que no sea capaz de compensar la pérdida. Por lo tanto, no pueden dejar que su grupo llegue a su destino sin problemas, pase lo que pase. En ese momento, los disparos son inevitables. Por supuesto, existe otra posibilidad, es decir, que la otra parte los deje ir y luego huya por sí sola con antelación. De esta manera no habrá ninguna pérdida. Tal vez la sede también espera que este tipo de cosas sucedan. Desafortunadamente, esta posibilidad no es muy grande en la opinión de Seimei. Sin embargo, los detalles dependen del desarrollo de los acontecimientos posteriores. Capítulo 338. Pasaron más de 4 horas en un instante. La luz de las estrellas ya era tenue y un toque de vientre de pez blanco apareció en el horizonte. Seimei estaba de pie en la cubierta, mirando el amplio mar frente a él, su estado de ánimo no pudo evitar sentirse un poco más cómodo. Luego de permanecer un rato y confirmar que no había nada inusual alrededor, regresó nuevamente a la cabaña. Choque choque, el sonido de las olas golpeando contra el costado del barco se escuchaba de vez en cuando. Seimei cerró lentamente los ojos, formó sellos con ambas manos y continuó con su práctica. El tiempo pasaba cada minuto y cada segundo. No sé en qué momento se levantó una tenue niebla blanca. Al principio, los encargados de la vigilancia no prestaron mucha atención porque a primera hora de la mañana había una fina niebla sobre el mar. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la niebla blanca a su alrededor se hizo cada vez más espesa y varias personas finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal y rápidamente enviaron una señal de advertencia. En un instante, un silbido penetrante sonó en los dos barcos de pasajeros, y todos los ninjas de Konoha se despertaron por este sonido repentino y corrieron a la cubierta uno por uno. Don don don, se escuchó un golpe en la puerta. Dentro de la habitación. Seimei abrió los ojos, miró hacia la puerta y dijo, «Entra». Al instante siguiente, una figura familiar empujó la puerta y entró. Era Uchiha Tetsuka. Seimei lo había traído especialmente esta vez para tener un subordinado de confianza. En ese momento, lo vi decir con cierta inquietud, «Seimei, la situación afuera está un poco mal». «¿Qué pasó?», Seimei preguntó. Una espesa niebla blanca apareció a nuestro alrededor y parecía que estábamos atrapados. Respondió Uchiha Tetsuka. «¿Niebla blanca?». El corazón de Seimei se conmovió, se levantó inmediatamente y subió a la cubierta con el otro grupo. En ese momento, vi la cubierta llena de ninjas, todos mirando la niebla circundante con inquietud. Cuando Seimei llegó, también vio a un Chunin realizando ninjutsu de liberación del viento, tratando de disipar la niebla blanca. Sin embargo, la niebla blanca solo se movió unas cuantas veces antes de volver a su estado original. Al ver esta escena, los ojos de Seimei se entrecerraron levemente. Después, cerró los ojos y sintió con atención, y efectivamente, había chakra de escape de agua por todas partes en la niebla blanca. Como un ninja que ya ha comenzado liberación de agua. Técnica de niebla oculta, Seimei básicamente puede concluir que esta es la niebla creada por liberación de agua. Técnica de niebla oculta. Además, también es la técnica de liberación de agua. Niebla oculta realizada por varias personas en conjunto. De lo contrario, es imposible cubrir un área tan grande. Combinado con el propósito de su viaje, no es difícil adivinar que estas personas que se esconden en la oscuridad probablemente son ninjas de la aldea Kirigakure. Jejeje, al darse cuenta de esto, Seimei dejó escapar una risita. Originalmente, pensó que el evento de pequeña probabilidad que esperaba sucedería, y los ninjas de la aldea Kirigakure no vendrían. Ahora parece que pensó demasiado, la otra parte finalmente llegó. Y esto también demuestra desde un lado que las tropas de Kirigakure que atacan la línea de defensa del norte no pueden retirarse fácilmente.
Esto también significa que tendrán que librar una dura batalla al final. Pero esto también es bueno, ya que le ahorra un viaje en vano. También Seimei miró a los dos Jonin especiales entre la multitud que estaban obligados a ir con él. Quizás pueda aprovechar esta oportunidad para deshacerme de ellos. Este pensamiento solo permaneció en su mente por un momento antes de ser reprimido por Seimei. Con la fuerza de estas dos personas, si está decidido a hacer algo, podrá resolverlo fácilmente sin tener que gastar demasiada energía. Ahora es mejor resolver primero el problema actual. Con esto en mente, Seimei saltó unas cuantas veces y llegó a la cima del barco de pasajeros. Inmediatamente después, levantó las manos, completó rápidamente el sello, abrió la boca y realizó ninjutsu. Liberación del viento. Gran avance. Él movilizó una gran cantidad de chakra, lo transformó en liberación de viento y luego lo escupió mezclado con una bocanada de aire. En un instante sopla un viento fuerte. Un tornado salió de su boca y, como si se tratara de un desastre natural, avanzó rápidamente con una fuerza invencible. Toda la niebla blanca a lo largo del camino fue disipada, y el agua del mar que se encontraba debajo también fue engullida por el tornado de viento, convirtiéndose en enormes olas que se agitaban. Abajo, todos los ninjas de Konoha quedaron atónitos al ver esta escena y no pudieron pronunciar una frase completa. La mayoría de ellos habían visto a Seimei hacer un movimiento, pero en ese momento, Seimei mostró principalmente una habilidad con la espada extraordinaria, y mucha gente no sabía que también era bueno en ninjutsu. Al verlo esta vez, inmediatamente se sorprendieron. Sin embargo, el rostro de Seimei no era muy bueno. Vi que después del tornado de viento que pasó frente a mí, la niebla blanca que acababa de ser arrastrada inesperadamente comenzó a acumularse nuevamente, y en cuestión de unas pocas respiraciones, envolvió nuevamente los alrededores. Obviamente, el enemigo vino preparado esta vez. Justo cuando Seimei estaba a punto de intentar nuevamente disipar esas nieblas blancas, de repente se escuchó un estallido de densos sonidos de ruptura. Seimei miró más de cerca y vio innumerables kunais volando desde la niebla blanca, disparándose a los dos barcos de pasajeros desde todas las direcciones. Si miras con atención, también puedes ver algunos amuletos detonantes en esos kunai. Obviamente, el enemigo está planeando destruir sus barcos. Con esto en mente, Seimei inmediatamente gritó en voz alta: «Todos, presten atención para proteger la nave». En ese momento, aún les faltaba más de una hora para llegar a su destino. Si la nave se destruía, sin duda podrían llegar corriendo. Pero en ese caso, el estado no es suficiente para sostener una gran batalla. Después de todo, no todos tienen tanto chakra como él, y pueden librar una gran batalla después de correr en el mar durante varias horas. La mayoría de los ninjas que lo acompañaron esta vez eran Chunin y Genin. Les sería difícil llevar a cabo una incursión tan larga. Así que no hay que destruir el barco. Lo que Seimei puede pensar, aquellos Chunin y Genin que prestan más atención al estado de la nave pueden pensar aún más. Entonces, siguiendo la orden de Seimei, todos lanzaron los kunai que tenían en sus manos e interceptaron el kunai entrante en el aire. Afortunadamente, Seimei acababa de usar liberación de viento. Gran avance para disipar la niebla blanca una vez, y aunque la niebla circundante se había reunido nuevamente, todavía era un poco más ligera porque el tiempo era corto. El aumento de la visibilidad incrementó enormemente la tasa de acierto de todos. Al final, solo unos pocos kunai quedaron atrapados en el barco de pasajeros. En cuanto a los kunai con amuletos detonantes, todos fueron eliminados, y ninguno de ellos se escapó de la red, y todos fueron volados. Estos kunai cayeron sobre la superficie del mar y explotaron inmediatamente, y aparecieron bolas de fuego una tras otra, disipando nuevamente la espesa niebla circundante. Al ver esta escena, los ojos de Seimei se iluminaron levemente, formó sellos nuevamente y realizó ninjutsu. Liberación del viento. Gran avance. Esta vez, consumió directamente casi 3000 puntos de chakra, casi alcanzando el límite que podía controlar. De esta manera el efecto ninjutsu es naturalmente sobresaliente. Casi en el momento en que realizó con éxito su ninjutsu, el mundo cambió de color. Un huracán brotó de su boca, como un tifón que pasara, haciendo pedazos la niebla blanca que lo rodeaba. Incluso, por no hablar de la niebla blanca, incluso los ninjas de Konoha en los barcos de abajo volaron boca abajo. Algunos de ellos incluso cayeron al mar. Capítulo 339. Unas cuantas respiraciones después. El fuerte viento cesó. Todos en el barco finalmente estabilizaron sus figuras, y los que se cayeron del barco también regresaron al barco. En ese momento, el entorno estaba vacío y no había rastro de niebla blanca.
Obviamente, el ataque completo de Seimei esta vez derrotó por completo los esfuerzos conjuntos de los Anbu de los ninja de la niebla en la oscuridad. Sin embargo, esto no significa que el oponente se rendirá. Casi en el momento en que la liberación del viento se detuvo, una ola llegó de lejos a cerca, corriendo hacia ellos rápidamente. Seimei abrió el Sharingan, miró a lo largo de la trayectoria de las olas a lo lejos y vio a varios ninjas parados juntos, con sus manos extendidas hacia el mar. Obviamente, esta ola es algún tipo de ninjutsu de escape de agua que realizaron conjuntamente. Antes de que se acercara, todos sintieron una gran presión sobre él y pareció tener un fuerte impacto. Es concebible que una vez golpeados por él, y más aún por el barco bajo sus pies, o incluso ellos mismos, puedan estar en peligro. Por suerte, estas personas tampoco son principiantes. Al ver las olas acercándose rápidamente, varios se pusieron de pie de inmediato, formaron sellos con las manos y realizaron el ninjutsu liberación de agua, muro de formación de agua. En un instante se levantaron varios muros de agua altos que bloquearon los dos barcos de pasajeros. Aunque la mejor manera de lidiar con la liberación de agua es la liberación de tierra, que puede ahorrar mucho esfuerzo, no es conveniente realizar la liberación de tierra en el mar, y es más fácil controlar el agua con agua. Auge. Las olas chocaron contra la pared de agua, produciendo un sonido de impacto sordo. Todos vieron que el muro de agua solo persistió por un momento antes de colapsar por completo. Sin embargo, después de todo es un ninjutsu de nivel B, y finalmente bloqueó el impacto de las olas. Tras atravesar el muro de agua formado por liberación de agua, muro de formación de agua, les quedaban pocas fuerzas. Cuando llegaron a todos, simplemente sacudieron el barco un rato sin causar daños. Luego, sin la orden de Seimei, en otro barco, un jonin lideró a una docena de Chunin, saltó del barco de pasajeros, pisó las olas y corrió hacia el Kiri Shinobi en la distancia. Y el propio Seimei miró hacia el mar alrededor del barco. Justo ahora, esos kunai estaban por todas partes, y Seimei no creía que el enemigo solo tuviera a esas pocas personas al frente, y los demás deberían estar escondidos en el mar. Sin embargo, después del bautismo de su liberación del viento, gran avance hace un momento, su situación no debería ser muy buena, de lo contrario habrían lanzado un ataque hace mucho tiempo. El Sharingan se activó por completo y, a través del mar, Seimei vio vagamente algunas figuras. En este momento, están nadando hacia arriba rápidamente. Los ojos de Seimei se entrecerraron levemente, aprovechó la oportunidad, rápidamente completó el sello con ambas manos, luego abrió la boca y realizó ninjutsu. Liberación de fuego. Técnica de fuego de Fénix. Sin embargo, en el pasado cuando realizaba esta técnica, buscaba condensar la mayor cantidad de bolas de fuego en el menor tiempo posible y luego arrojarlas de una sola vez, haciendo que el enemigo no pudiera esconderse. Pero esta vez, cambió su estilo habitual, condensando lentamente bolas de fuego una tras otra, controlándolas para que salieran volando. Luego, como si fuera un juego de golpear topos, atacó a los Kiri Shinobi que acababan de salir del agua, uno tras otro. Con la ayuda de la poderosa percepción del Sharingan, se distrajo y realizó múltiples tareas a la vez, y casi la mitad de los Kiri Shinobi fueron golpeados de frente. Esto no solo hizo que su plan de ataque furtivo muriera, sino que también señaló la ubicación y dirección de los ninjas de Konoha en el barco, y también ganó tiempo. Entonces, después de que estos Kiri Shinobi evitaron el ataque de Seimei, antes de que pudieran ganar un punto de apoyo, fueron asediados por otros ninjas de Konoha en el barco. Así es un asedio. Seimei inicialmente confirmó que solo había alrededor de 30 Kiri Shinobi en el campo. De esta manera, casi todos los Kiri Shinobi serán asediados por 2 o 3 ninjas de Konoha. Se puede decir que el fracaso es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, Seimei no lo tomó a la ligera por eso, porque debía haber alguien detrás de estos Kiri Shinobi. En cuanto a la razón es muy simple, este lugar está ubicado en las profundidades del mar, no hay islas ni arrecifes alrededor donde puedan quedarse, y el estado de estos Kiri Shinobi no parece como si hubieran viajado una gran distancia. Entonces, tienen al menos un barco más en secreto. Y ahora. Seimei miró a su alrededor, pero no vio nada. En este caso, o bien su suposición era errónea, o bien el enemigo tenía algún medio que él desconocía. Si es lo primero, está bien, solo que se preocupa por nada. Pero si es esto último, entonces hay que tener cuidado, porque lo desconocido es a menudo lo más aterrador. Y justo cuando Seimei observaba los alrededores, en la distancia, un barco de guerra de Kirigakure estaba a la deriva en el mar. La superficie de su casco parece estar recubierta de una capa de cristales de hielo.
Mirando desde dentro hacia afuera, se puede ver todo a simple vista, pero mirando desde fuera hacia adentro, solo se ve el agua del mar bajo el casco y el paisaje que hay detrás. Obviamente, se trata de una inteligente técnica de camuflaje, que hace que el casco sea invisible a través de la refracción de la luz por los cristales de hielo. Y este proceso apenas requiere la participación de chakra. Por lo tanto, incluso Seimei no encontró nada inusual. En cuanto a la fuente de este cristal de hielo de Arata, se oyeron pasos rápidos. Un ninja de Kirigakure llegó rápidamente a la proa del barco, miró a un hombre apuesto y dijo ansiosamente: Maestro Yukikaze, el plan de ataque furtivo falló. Al oír esto, el apuesto hombre llamado Yukikaze se dio la vuelta y maldijo. ¡Qué desperdicio! Después de decir eso, giró la palma de su mano, el chakra se condensó y un espejo de cristal de hielo blanco como la nieve apareció en su palma. Al ver esto, una mirada de envidia y celos brilló en los ojos del ninja de Kirigakure a su lado, pero estaba bien oculta. Yukikaze lo ignoró, sostuvo el espejo con ambas manos, rápidamente completó el sello y arrojó el espejo al aire. Inmediatamente después, se mostró la situación en el campo de batalla a la distancia, y todo tipo de detalles eran claramente visibles, incluso más claros que la observación cercana. Al ver esta escena, el ninja de Kirigakure a su lado rápidamente lo felicitó. No importa cuántas veces, ver su exquisito ninjutsu de liberación de hielo, señor, todavía hace que la gente se sorprenda. Jaja, el ninja Yukikaze pareció muy satisfecho con el cumplido. Tras reír un rato, dijo: Así es, nuestro ninjutsu secreto del clan Yuki no se compara con el ninjutsu común. Así es, este Yukikaze no es otro que un ninja del clan Yuki de la aldea de Kirigakure, y también es un ninja que ha despertado el límite de sucesión de sangre liberación de hielo. A diferencia del período en que el cuarto Mizukage Yagura estaba controlado por Uchiha Obito y perseguía a varias familias de sucesión de sangre. En esta etapa, aunque la política de niebla de sangre de Kirigakure sigue siendo cruel, no reprimirá ni perseguirá deliberadamente a los ninjas de sangre. Por lo tanto, hoy en día en la aldea de Kirigakure, varias familias con herencia de sangre siguen relativamente activas. Incluso el clan Yuki, que más tarde estuvo a punto de extinguirse, ahora tiene ninjas de sangre caminando al aire libre, es decir, Yukikaze frente a él. Después de reír, volvió a mirar la escena en el espejo, pero frunció el ceño. Sin él, en el espejo, Seimei pareció notar algo y miró hacia el cielo. Capítulo 340. ¿Algún tipo de jutsu de vigilancia a larga distancia? En el campo de batalla. En la parte superior del barco de pasajeros. Seimei miró al cielo y murmuró. Hace apenas unos momentos, mientras buscaba posibles enemigos ocultos, una repentina sensación de estar siendo observado se apoderó de su corazón. Fue la misma sensación que tuvo cuando Aburamer Yoma usó la técnica secreta, insectos de destrucción, para espiarlo. Por eso se dio cuenta inmediatamente. Seimei frunció el ceño levemente y luego cerró los ojos. Desató al máximo la poderosa fuerza mental de su atributo espíritu de 19 puntos. Al instante, todos en el campo de batalla sintieron un peso en sus corazones, como si una presión invisible se hubiera apoderado de ellos. Y cuando se dieron cuenta del origen de la presión, ninguno de ellos se atrevió a hablar. Seimei ignoró a los demás mientras sentía cuidadosamente el chakra en el aire. Cualquier jutsu de vigilancia a larga distancia depende del chakra como medio. En teoría, la persona observada podría rastrear la conexión hasta el lanzador. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo Seimei. Un momento después, de repente abrió los ojos y miró hacia cierta zona marítima al noroeste, murmurando: «Te encontré». Al activar su Sharingan a su máximo poder, Seimei vio vagamente algunos fenómenos inusuales en esa área. Quizás la técnica de invisibilidad del cristal de hielo no tenía ningún defecto obvio a esa distancia si uno no estaba mirando de cerca. Pero como Seimei ya había determinado que había algo mal en esa área, la poderosa percepción del Sharingan hizo imposible ocultar los defectos. Mientras miraba con su Sharingan, era como si su mirada se encontrara con la de otra persona a través de los espejos de hielo. En el buque de guerra Iden Mist, la expresión de Yukikaze cambió drásticamente. Al mirar esos ojos de color rojo sangre, su corazón tembló, sintió frío en la espalda y una sensación de fatalidad inminente lo invadió. Como dice el refrán, no te quedes mirando demasiado tiempo al abismo. Seimei había matado a demasiados enemigos poderosos. Aunque Yukikaze confiaba plenamente en el linaje de elemento hielo de su familia, no pudo evitar sentirse un poco intimidado al enfrentarse a un maestro como Seimei. ¿No se suponía que era un experto en esgrima? ¿Cómo es que tiene una percepción tan aguda? ¿Y cómo me vio?
Por un momento, los pensamientos de Yukikaze fueron un caos. En ese momento, la voz de un ninja de la niebla cercano lo sacó de su ensimismamiento. Señor Yukikaze, ¿nos descubrió? Al oír esto, Yukikaze se sacudió su confusión y de repente se dio cuenta de que estaba sudando. Ni siquiera había peleado aún y ya estaba asustado de esta manera, haciendo que Yukikaze se sintiera avergonzado y molesto. «Maldita sea», murmuró, luego desactivó inmediatamente el camuflaje de la nave y ordenó. «Todos, a toda velocidad. Prepárense para la batalla». «Sí, señor». El ninja de la niebla que estaba a su lado dudó por un momento, pero rápidamente siguió la orden, transmitiendo el comando. «Allende». Seimei vio que el buque de guerra apareció de repente y comprendió al instante. El enemigo se había dado cuenta de que los había detectado, por lo que dejaron de esconderse. Al ver la dirección del barco, se dirigieron directamente hacia ellos en lugar de retirarse. Esto agradó aún más a Seimei. De esta manera no tendría que pensar cómo acercarse a ellos. Sin embargo, todavía era necesaria la preparación. Con ese pensamiento, inmediatamente llamó a algunos ninjas de Konoha para que se retiraran de la pelea actual y se prepararan para los enemigos que se aproximaban. Sin embargo, antes de que la batalla pudiera comenzar, fueron alcanzados por un ataque de largo alcance. Cuando el buque de guerra Iden Mist se acercó a 100 metros, el aire circundante cayó repentinamente varios grados. Entonces empezaron a caer copos de nieve y un fuerte viento empezó a aullar. En un instante, el área a 100 metros se sintió como si estuviera en medio de una ventisca, lo que dificultaba ver algo y dejaba a todos temblando de frío. Si eso fuera todo, no habría problema. Aunque los ninjas no son muy resistentes, podrían resistir una ventisca gracias a su chakra. Pero el problema clave fue que, después de unos momentos, los copos de nieve se transformaron en shurikens cristalinos. Muchos ninjas de Konoha fueron sorprendidos y gravemente heridos. Incluso los que reaccionaron con rapidez solo pudieron controlar uno o dos shurikens, pero había cientos, si no miles. Al ver que la cantidad de shurikens de hielo aumentaba en el aire, Seimei no perdió el tiempo y rápidamente realizó señales con las manos, desatando un jutsu. Liberación del viento. Gran avance. Así es, usó este jutsu de nuevo. En teoría, la mejor manera de lidiar con estos shurikens de hielo sería el elemento fuego. A medida que la temperatura subiera, se derretirían naturalmente. Sin embargo, el jutsu de fuego que conocía no podía cubrir un área tan grande, por lo que no podía derretir todos los shuriken de hielo en poco tiempo. Por lo tanto, decidió usar la fuerza bruta, gastando mucho chakra para convocar un torbellino con liberación de viento. Gran avance para soplar la nieve. Y su plan funcionó. Con el viento soplando, la nieve circundante se dispersó al instante. La aterradora ventisca se desvaneció como una ilusión, desapareciendo sin dejar rastro. Solo entonces Seimei miró seriamente al apuesto hombre en la cubierta del buque de guerra Iden Mist. Su mente recordó rápidamente la información relevante. Si su suposición era correcta, este hombre era miembro del clan Yuki de la aldea de la niebla oculta. Solo un ninja con el linaje de liberación de hielo podría crear una tormenta de nieve así. Pensando en el futuro descendiente del clan Yuki, Aku, y su técnica secreta de liberación de hielo, cristales de hielo reflejados demoníacamente, Seimei solo podía pensar que la verdadera fuerza se forja en el calor de la guerra. En comparación con la enorme ventisca creada por este hombre, los cristales de hielo reflejados demoníacamente de Aku parecían pequeños en escala. Sin embargo, debido a sus diferentes usos, las dos técnicas no eran realmente comparables. La ventisca de Yukikaze puede ser muy amenazante para un ninja promedio, pero tendría dificultades contra un Chunin de élite. Por otro lado, los cristales de hielo reflejados demoníacos de Aku, si se usan con habilidad, podrían ser efectivos contra ninjas de rango superior e inferior. En términos de juego, una era una habilidad de área de efecto y la otra era un ataque de un solo objetivo. Lo que Seimei aún no sabía era cuán fuertes eran los ataques de un solo objetivo de este ninja del clan Yuki. Mientras pensaba en esto, vio a Yukikaze hacer rápidamente señales con las manos. Al momento siguiente, apareció un dragón de hielo. De pie sobre su cabeza, Yukikaze controló al dragón y cargó directamente hacia Seimei. Al sentir el frío gélido que emanaba, Seimei no dudó. Levantó las manos y rápidamente realizó un jutsu. Elemento fuego. Jutsu de llama de dragón. Una corriente de fuego brotó de su boca, transformándose en un dragón de fuego que cargó hacia el dragón de hielo.
Yukikaze reaccionó haciendo que el dragón de hielo abriera su boca y rociara una ráfaga de aire frío, como una flecha, directamente al dragón de fuego. Al instante, la temperatura del dragón de fuego bajó y su color se atenuó. Sin embargo, incluso entonces, el dragón de fuego no se derrumbó. Al ver esto, la expresión de Yukikaze cambió y rápidamente ordenó al dragón de hielo que esquivara. Fin del capítulo.